sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es un placer para mí saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra programación de estudio bíblico semanal titulada Un mensaje para ti. Bueno, en estas últimas semanas hemos estado estudiando la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, la primera de las que se conocen como las mayores, que son Primera, Segunda Corintios y Romanos, una epístola que fue escrita en el año 55 por el mismo apóstol en su tercer viaje misionero a una iglesia que fue fundada en el segundo viaje misionero del mismo apóstol aproximadamente unos 4 o 5 años atrás. Hemos venido en una forma correlativa, versículo tras versículo, en una forma expositiva, tratando de aprender juntos lo que en cada versículo el apóstol nos trata de decir para poder comprender el conjunto de la epístola, de esta carta. Hemos podido llegar hasta el versículo 19 y es aquí donde estamos estudiando juntos lo que Dios en su misericordia y en su gracia nos ha permitido avanzar. Bueno, es maravilloso poder encontrarnos con estas palabras, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Bueno, hemos podido ver lo maravilloso de lo que aquí nos estamos encontrando a partir del versículo 19. Sorprendentemente, el apóstol está tratando de hacer comprender a los corintios el error, la idea equivocada de tratar de continuar en su conocimiento de Dios a través de sus medios sofistas. Lo que había empezado por gracia, lo que había empezado por fe, realmente esa conversión en la que ellos habían podido comprender su pecado, su condición, su posición, su situación terrible delante de Dios. Siempre hemos enseñado que Corinto era una ciudad tremendamente depravada, era una de los núcleos importantes de la antigua Grecia.
una ciudad que todavía hoy en la actual Grecia existe, y que realmente ahí tenía situado ese templo de Apolo con más Apolos, con más de 1000 prostitutas trabajando diariamente. De hecho, el término Corinto o hacer el Corinto estaba relacionado con la fornicación. Bueno, estos hombres, estos cristianos, habían sido alcanzados por Dios. La gracia de Dios los había transformado, como bien nos enseña el versículo 2, esta iglesia donde estos hombres habían sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Pero ahora habían entrado en disputas, habían entrado en contiendas, habían entrado en divisiones, habían entrado en una idea equivocada del cristianismo. Como podemos ver, esta vivencia o esta experiencia de estos cristianos no es muy diferente a la que vivimos hoy en los tiempos actuales. En mi opinión, nosotros no vivimos nada diferente a lo que han vivido cristianos de otros tiempos, cristianos de otros siglos. Los problemas en la iglesia hace 300, 200, 100 años o hace casi, posiblemente estamos aquí hablando de 2000 años, son los mismos. El hombre sigue siendo el mismo, tiene las mismas tendencias, tiene las mismas dificultades en su corazón. Como bien dijo un predicador, el hombre es un pecador inveterado, está viciado. Y aunque realmente el hombre es transformado por Dios, tiene que entender y reconocer que en sí mismo, hasta que se lleve a cabo esa glorificación de nuestros cuerpos, en ese estado eterno, invariable, inmutable, donde realmente ya no habrá cambios, hasta ahí todavía estamos expuestos al pecado. Por lo tanto, la obra que comienza con la justificación, con la conversión, con esa obra en la que somos hechos santos, debe de continuar en una santificación constante, que es el fruto natural de nuestra relación con Dios. No estamos agrandando la justificación. De hecho, no seremos más justos en la gloria de lo que somos hoy. Lo que Dios ha declarado es lo que un día seremos y es lo que somos. Eso es una acción legal, es una acción judicial del Dios Padre, que por medio de la obra expiatoria de Jesucristo, de esa sangre expiatoria, de esa obra de propiciación, en la que nosotros nos presentamos ante Él en virtud de un sustituto, de un mediador, de aquel que pudo soportar el juicio de Dios por el pecado. Entonces Dios nos declara justos. Y el Espíritu Santo nos transforma, nos regenera, lleva a cabo en nosotros una nueva creación, un nuevo hombre creado en Cristo Jesús en la justicia y santidad de la verdad. Pero a partir de aquí nuestra vida debe de continuar, y ahí tenemos la experiencia santificadora que diariamente el hombre todavía en esta vida tiene que vivir. Y hay dos agentes principales que se relacionen con nosotros para darnos ese conocimiento y esa experiencia y esa relación con un Dios vivo, no con una idea religiosa de Dios, y es el Espíritu Santo y la Palabra de Dios, que interactúan y coactúan juntos ya en la conversión, porque nos muestran la obra de Cristo y nos muestran el amor del Dios Padre y nos enseñan lo que somos por la obra de Cristo, por esa gracia que mediante la fe en Cristo nos hace justos, nos hace salvos, pero siguen enseñándonos quién es Dios. Sigue mostrándonos que todavía en esta vida estamos sujetos a pasiones. Como bien enseña el apóstol Juan, el que ha nacido de Dios no peca, o sea, no tiene una naturaleza diseñada para el pecado, tiene una naturaleza diseñada para la santidad, para la comunión con Dios. Y esta es la práctica que todos los santos deben de tener y a la que somos llamados. El cristiano normal, en una vida normal en Cristo, es una vida sin pecado. Por lo tanto, nuestra voluntad ya es movida
por la gracia de Dios, aun después de nuestra conversión. Todo hay que atribuirlo a la gracia. Nunca nuestra voluntad debe de ser el medio protagonista. Es la gracia de Dios la que nos sigue moviendo por medio de la acción del Espíritu Santo a esa comunión, a esa lectura, a esa práctica de todos los medios de gracia que el Señor nos ha dado para poder vivir una vida disciplinada y santa delante de Dios. Claro que requiere toda la fuerza y el ejercicio de nuestra voluntad, pero sigue siendo la gracia de Dios. Estos corintios habían olvidado esto y habían producido un desequilibrio en el conocimiento de Dios, y esta era la causa evidente de los problemas, de las divisiones, de las críticas, de las murmuraciones, de los juicios a otros hermanos, de las contiendas y evidentemente de una sabiduría que desplazaba a la sabiduría de Dios. Por eso el propio apóstol ya dice claramente que realmente él vino a predicar, pero no a predicar con sabiduría de palabras, verso 17, o sea, no con una sabiduría humana y propia, sino realmente con la sabiduría de Dios. ¿Con qué propósito? No hacer vana la cruz de Cristo, o sea, no vaciar del poder la cruz de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces hoy podemos estar predicando la Biblia sin ningún poder en sí misma. Pero no porque la Biblia no tiene poder, sino porque la sabiduría de palabras o la comunicación errada y equivocada de nuestra idea del conocimiento de Dios está estorbando realmente la acción poderosa de Dios. Por eso esta iglesia tenía que tornarse humilde, como nosotros tenemos que ser humildes y no tenemos que ser defensores de doctrinas en una manera humana, apoyada en sabiduría humana, sino debemos de defender el misterio de la piedad, el misterio de la fe, todo el conjunto doctrinal de la Escritura, pero siempre sujetos y sometidos al Espíritu Santo. Y es aquí cuando es el apóstol que utiliza sorprendentemente tres textos del Antiguo Testamento, más exactamente de la Septuaginta, ¿sí?, que es la traducción griega del Antiguo Testamento que se tradujo aproximadamente 200-300 años antes de Cristo. Y es la traducción del Antiguo Testamento que usaban, como digo, el apóstol Pablo y todos los escritores de la Biblia en el Nuevo Testamento. Entonces nos está diciendo así: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Bueno, él aquí está usando tres textos del Antiguo Testamento. Es maravilloso ver que estos textos están relacionados directamente en el Antiguo Testamento, en sus contextos originales, con Israel. Hablan de Israel, hablan de los ejércitos invasores que Dios estaba usando para juzgar a su propio pueblo y para disciplinar a su propio pueblo. Y Pablo lo está usando en una manera escatológica, o sea, realmente está bebiendo de las fuentes escriturales, y un texto que aparentemente guarda únicamente una relación con un pueblo, o como digo, con un pueblo también extranjero, de repente lo traslada y lo presenta como un mensaje actual a la propia iglesia, como si el día en el que Isaías escribió estos textos realmente también tuviera que ver con este día con el que Pablo está escribiendo. Qué precioso es ver que también hoy a nosotros esta palabra nos está hablando no solamente en el contexto de Isaías, sino también, por supuesto, en el contexto de Corintios. Él está usando aquí tres partes de Isaías. Una está en el capítulo 29, versículo 14, otra está en el capítulo 33, versículo 18, y otra está en el capítulo 44, versículo 25. Aunque también podíamos encontrar textos similares en el Antiguo Testamento. Pero creo que nos deberíamos de centrar en estos tres textos. Como digo, son tomados de la Septuaginta, la versión de los 70. Entonces nos encontramos el primer texto, que es Isaías 29:14, que tiene que ver con destruiré la sabiduría de los sabios. Esto lo podemos cotejar y verlo
en su contexto original. Dice así, el Señor dice: por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Bueno, este texto está también relacionado con otro texto que podemos encontrar en el libro de los Salmos, en el capítulo 33, entre otros. Versículo 10 dice: donde Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Bueno, este texto que estamos citando en Isaías, con sus variantes, aunque son muy pequeñas, está relacionado directamente aquí. Isaías está hablando al reino de Judá. Para este tiempo, cuando se escribió este oráculo, el reino del norte ya no existía. Es maravilloso ver que aproximadamente esto fue escrito aproximadamente por el año 702-703 antes de Cristo. Sabemos que en el año 722 el imperio asirio conquistó todo el territorio del norte, lo que en la Biblia se conoce como Israel, a partir, del reino dividido. Sí, sabemos que en Salomón, en el hijo de Salomón, se dividió el Reino Unido. El Reino Unido estuvo bajo 3 reinados: Saúl, David, Salomón. En el hijo de Salomón, Roboam, se dividió el reino y quedaron 10 tribus al norte, y quedó la tribu de Judá juntamente con Benjamín al sur. Entonces, aquí para este año el reino del sur estaba todavía en existencia, no había sido conquistado, pero para este tiempo el reino del norte ya había sido conquistado por el imperio asirio, por Sennacherib. Observemos que en un capítulo antes, Isaías comienza con otro ay, dentro de los 6 ayes que hay entre el capítulo 28 y 33. El término ay significa convocatoria, vengamos en cierta manera vindicar algunos asuntos que el Señor quiere dejar claros en cuanto a sus tratos con este pueblo. Es una convocatoria para juzgar acciones. Ya el capítulo 28, versículo 1 dice: ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Aquí está hablando del reino del norte. Como digo, Israel, Efraín, Samaria nos hablan del reino del norte. Pero aquí el capítulo 29 nos habla del reino del sur. Está hablado, como digo, en el año 703 antes de Cristo. Y en el año 701 Sennacherib llegó a las mismas puertas de Jerusalén. Estaba reinando para ese tiempo Ezequías. Para ese tiempo Isaías estaba todavía vivo. Isaías tuvo un ministerio que abarcó 4 reinados, ¿sí? Que fueron el reinado de Uzías. Sabemos que falleció porque nos lo enseña el capítulo 6, donde hay esa maravillosa revelación a Isaías: Jotán, Acaz y Ezequías. Sabemos que el hijo de Ezequías fue Manasés, y a partir de ahí Israel tuvo el reinado de Josías, que fue el último rey piadoso, y ya a partir de ahí pues ya entraron en ese tiempo que les dirigió hacia el año 586 a.C., donde fue conquistada por los ejércitos babilónicos de Nabucodonosor. Pero aquí estamos hablando del imperio asirio. Este contexto que estamos estudiando nos está enseñando que Judá
está siendo hablada por Isaías 2 años antes de que experimente una humillación y un juicio que realmente no obtuvo en el corazón de este pueblo lo que Dios buscaba. Observemos que lo que aquí se nos está enseñando tiene un alcance escatológico, porque en estos 16 versículos, y no tenemos tiempo en este programa para dedicar al estudio de Isaías, porque además en Radio Luz a las Naciones tenemos un buen estudio expositivo de Isaías, pero sí me gustaría únicamente que pudiéramos comprender cómo Pablo usó este texto y en qué manera lo usó y con qué significado lo encontramos en el Antiguo Testamento, para poder nosotros traerlo realmente a nuestro entendimiento en la iglesia de hoy, como Pablo lo usó para la iglesia de Corinto. Bueno, lo que comienza diciendo es así. Observa que el versículo 14, que es el que Pablo usa, es el siguiente, o sea, el versículo que precede es este. Dice pues el Señor: pues este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Bueno, Dios tenía que cambiar la condición religiosa, vacía y equivocada en el conocimiento de Dios de este pueblo. Este pueblo creía conocer a Dios, pero estaba en un absoluto engaño. De hecho, estas palabras nos lo enseñan. Este pueblo se acerca con su boca y honra con los labios. Pero sin embargo, lo que ellos expresan está lejos de Dios. Esto es lo que Pablo está tratando de enseñarnos. Pablo está queriendo decir que muchas veces la sabiduría de palabras, la idea muchas veces que presenta a Dios, pero no es más que el producto de nuestra capacidad humana, está muy lejos de realmente proceder del mismo corazón de Cristo, de estar realmente dirigida, de estar ungida, realmente de estar llevada y con una actuación fructuosa por el Espíritu Santo. Yo puedo vivir en este engaño, hermano, usted puede vivir en este engaño, cualquier cristiano puede vivir en este engaño, porque esta palabra no está dirigida a los impíos, ni a aquellos que no son creyentes. Está dirigida, evidentemente, a la iglesia de Jesucristo. Claro que cualquier palabra de la Biblia puede ser útil para cualquier hombre y tiene poder para dar entendimiento a cualquier hombre por la acción del Espíritu Santo. Pero en este contexto sabemos que Pablo está hablando a una iglesia, a creyentes, a verdaderos creyentes, a gente convertida y transformada por Dios. Entonces lo que podemos comprender y lo que podemos entender es que posiblemente podamos estar en este engaño, en una vida superficial, externa, exterior, lejos de un conocimiento vivo de Dios. Y esto lo que realmente trae es frialdad. Lo que trae que al final, como digo, la predicación es más una palabra que se dirige a actitudes, a cambios. Esto fue lo que enseñó Jesús usando este mismo texto en Mateo 15. Realmente enseñó que el problema estaba en el corazón, que las maldades salían del corazón y que realmente todo lo que este pueblo entendía no eran más que mandamientos externos que se contradecían y que realmente no tenían ningún significado. Debemos de reflexionar sobre estas cosas, queridos hermanos, porque Él hará perecer la sabiduría de los que piensan o creen que son sabios. La sabiduría de palabras hace vana la cruz de Jesucristo. La palabra perecer y desvanecer realmente nos está hablando con fuerza y nos habla de destrucción, nos habla de realmente
algo que no producirá ningún fruto, que realmente no alcanzará nada, que quedará en el olvido. Me gusta mucho cuando Jesús habla de esa mujer que realmente tuvo esa actitud para con él y que sorprendió a los propios discípulos, que veían que era un derroche. Sin embargo, lo que Cristo dijo claramente es que su acción no tenía solamente un valor en el propio tiempo presente, sino realmente que esa acción quedaría en la memoria, realmente para el favor de ella. O sea, donde se predicara el Evangelio se recordaría esa acción que no era producto de la sabiduría humana, sino que era producto de la dirección del Espíritu de Dios. Estas son las cosas que realmente cambian nuestros corazones y son las cosas que hoy nos interesan llevar a cabo. Debemos de revisar la intención de por qué estudiamos, qué es la razón que tenemos en predicar, qué queremos enseñar a otros. Si únicamente queremos presentar una teología, pero que tiene el desequilibrio del desconocimiento de Dios, no estaremos haciendo nada. La teología, la misma palabra, es un término griego que significa discurso de Dios. Es para enseñar quién es Dios. Yo defiendo y creo en una buena teología, pero creo que la buena teología tiene que estar equilibrada con hombres santos que están conociendo al Dios santo. Y si no podemos llegar a ser como esta iglesia de Corinto, como estos creyentes corintios, podemos llegar a ser como este pueblo judío, como esta nación de Judá, este reino del sur, un pueblo que se acerca a Dios con boca y con labios honra, pero que tiene un corazón lejos de Dios. Y ya digo que este contexto curiosamente lo usó Jesús en el verso 13 y Pablo en el verso 14. O sea, trajeron a colación y a memoria esta verdad presentada por Isaías 700 años antes de que Cristo hablara y de que el propio apóstol Pablo hablara. Entonces tenemos que reflexionar sobre estas cosas y ver que esta destrucción y este desvanecer, la sabiduría de los aparentemente entendidos está relacionado con la falta de conocimiento de Dios y está relacionado con una muestra superficial de una sabiduría de palabras. Por eso el Señor le está diciendo al pueblo de Judá en este contexto, en el versículo 1, ¡ay de Ariel, ciudad donde habitó David! Y mira, añadid un año a otro año, las fiestas sigan su curso. Bueno, aquí Ariel, el término Ariel significa león de Dios, hombre fuerte. Sabemos por la propia explicación que se nos da en cuanto a ¿qué es la ciudad donde habitó David? Bueno, pues sabemos que David habitó en Jerusalén en relación a todo lo que nos está enseñando el contexto. Entonces estamos hablando de Jerusalén, estamos hablando del reino de Judá, pero también Ariel significa hogar del altar. O sea, Jerusalén era el lugar donde se llevaban a cabo los sacrificios. No había un lugar en todo el mundo donde realmente se llevaran a cabo sacrificios aceptos a Dios. No había un lugar en todo el mundo donde un pueblo pudiera relacionarse con el Dios de la Biblia. Eran privilegiados. Como hoy el cristiano es un privilegiado. El pueblo de Judá se relacionaba con Dios a través del altar, el altar del sacrificio. Hoy los creyentes en el antitipo del altar, que es la cruz de Cristo, este altar que estaba en tiempos de Moisés a la entrada del tabernáculo, en tiempos ya del templo a la entrada en tiempos del templo de Salomón a la entrada del templo, pero en tiempos de David, cuando todavía no se había construido el templo de Salomón y evidentemente el tabernáculo ya
había quedado un poquito diferente, también era la pieza fundamental y principal por donde podíamos entrar al lugar santísimo. Entonces, esa sangre, ese sacrificio llevado a cabo ahí, era un gran privilegio para este pueblo, pero a la vez era una gran responsabilidad. En la misma manera, los cristianos, vivir en la cruz es una gracia maravillosa, pero es una gran responsabilidad. Y muchas veces, como digo, vivimos en una manera desordenada. Y ya no digo, ya no me estoy refiriendo a pecados que también a veces se cometen, sino vivimos en el pecado de la vaciedad, de la pretensión por la cual el hombre cree que puede, por medio de su capacidad intelectual, enseñar a Dios. Nada podríamos decir de Dios si no fuera por su gracia. Y es maravilloso ver cómo este pueblo, ubicado en ese lugar de tanto privilegio, no comprendió las cosas como debería de comprenderlas. Entonces, aquí en este contexto vemos que este pueblo, como dice el verso 13 que estamos leyendo en Isaías 29, añadía año tras año, las fiestas seguían su curso, o sea, la actividad normal religiosa no varió, pero Isaías lo deja bien claro: su corazón está lejos de mí y el temor no es más que un mandamiento externo que le ha sido enseñado. Ahora el verso 2 nos dice: pero yo voy a poner a Ariel en apretura y será desconsolada y triste, y ahí entonces será a mí como yo quiero que sea Ariel. Porque acamparé contra ti alrededor y te sitiaré con campamentos y levantaré contra ti baluartes. Y entonces serás humillada y hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará. Por lo tanto, se va a desvanecer la sabiduría de los sabios. Va a perecer la sabiduría de los sabios y va a desvanecerse la inteligencia de los entendidos, porque el clamor va a ser humilde y el entendimiento va a ser santo y la sabiduría va a ser la sabiduría de la cruz. O sea, Dios va a humillar a este pueblo. ¿Y le va a humillar por medio de quién? Bueno, esta humillación tiene que ver con el pueblo asirio, y es lo que estábamos hablando. Sennacherib para el año 701 llegó a las mismas puertas, conquistó todo el reino del norte, conquistó la parte del reino del sur y llegó a las mismas puertas de Jerusalén, y desde ahí desafió. Y ahí Ezequías, juntamente con Isaías, muerto de miedo, ahí se humilló a Dios y buscó ayuda en el Señor. Su voz no fue la de un hombre orgulloso, sino realmente fue la de un pueblo humilde, porque el propio rey se humilló y el pueblo se humilló. Un habla que salía desde la tierra, un habla que salía como de un fantasma que susurraba desde el polvo, porque Dios había puesto en apretura. Y sabemos perfectamente que Ezequías no tuvo que esgrimir su espada, que en una sola noche el ángel de Jehová, Cristo, destruyó, acabó, mató a 185.000 asirios. Todo un ejército fue destruido por la mano de Dios, como resultado de la humillación de un pueblo que no entendía y que realmente Dios le llevó a entender el pecado de su soberbia. Bueno, queridos oyentes, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de bendición y de edificación, y que podamos disfrutar pues con esto que Pablo nos está enseñando, y que a la vez podamos usar lo que Pablo usa y como él lo usó pues desde su propio contexto original en el Antiguo Testamento, con cierto, como digo, tinte escatológico que Pablo usa para actualizarlo muchos años después con la propia Iglesia de Jesucristo. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Un saludo.
Yo sé que mi Cristo vive. Hasta aquí nuestro programa de hoy, Un mensaje para ti. Si te gustó, si estás interesado en conocer más a Dios y saber más de su palabra, llámanos. 968-117-107 es el teléfono de Radio Luz a las Naciones. Si no tienes una Biblia y quieres conseguir una, te enviaremos sin compromiso un ejemplar de la misma. Puedes descargar este programa o volver a escucharlo en la página web de Radio Luz a las Naciones, www.fmradioluz.com. Recuerda, Cristo está cerca. Todos los sábados hay un mensaje para ti. No te lo pierdas. Que ni lo alto ni profundo, ni la muerte